Hola psiconautas, ¿cómo estáis? Ay. Bueno, nuevo año 2026 ya está aquí, ya llegó. Y sinceramente para mí ni tan mal, ¿vale? Aquí seguimos, vivos, enteros, me estás escuchando al otro lado. Bueno, not bad, not bad. Me alegro de teneros aquí, otro episodio más. Como ya os iba avanzando el año pasado, con los últimos episodios de diciembre, este es mi primer episodio donde será uno al mes y ya está, ¿vale? Así que simplemente espero que hayáis tenido unas buenas fiestas, que hayáis descansado, que hayáis consumido vuestras sustancias de referencia con cabeza y que lo hayáis pasado muy bien, que es lo más importante, y que hay que coger aire para un nuevo año y estar preparados para lo que nos mande la vida con estas bolas curvas que nos manda, ¿no? A ver cómo con efecto, ¿sabes? Te manda así, ya te tira una pelota así con efecto y tú tienes que estar preparado para lo que sea, para lo que te venga. Así que ya sabéis que lo comenté muchas veces el año pasado, que había sido un año muy malo para mí. Bueno, malo no, difícil. Porque malo no es, o sea, es la vida. La vida es la que impulsa todo, ¿no? Al final. Y hay cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas y hay que gestionarlo, ¿no? Así que afortunadamente, bueno, a finales de año ya empecé a ver un poco la luz al final del túnel. Y bueno, sí, todavía con noticias así un poco torcidas y con cosas así como de replantearse caminos y a nivel profesional pues también cambios. Y bueno, nada que no tenga yo la cabeza ni el cuerpo preparado para sostener, ¿vale? Así que esto también quiero decir, o sea, que estoy haciendo este inciso aquí, que hubo mucha gente que me escribió, o sea, al escuchar mis podcasts, los últimos sobre todo, pues como, oye, que te escucho, que te siento desde este lado y es de agradecer, de verdad. Me tocó mucho el corazoncito, la patatilla, el hecho de que haya personas al otro lado que escuchan este podcast y que se sientan pues o reflejadas o al menos conmovidas por lo que sea que yo les cuento y que tengan el tiempo y la cabeza para escribirme unas palabras. Oye, yo eso es que es una cosa que agradezco muchísimo. Sobre todo valoro mucho esa humanidad, ¿sabes? De decir, bueno, es que este contenido al fin y al cabo, el tiempo y la energía de una persona que lo está poniendo aquí para que yo me nutra, me prepare, me informe para el tema del consumo de sustancias, ¿no? Y de esta reducción de riesgos que me parece fundamental, mientras te cuento también experiencias personales y sobre todo desde mi punto de vista. Y yo aquí ya hago el disclaimer para los nuevos y las nuevas que lleguen aquí, que yo no soy periodista, ¿vale? Eso lo primero. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo carrera en farmacia, no soy neuropsicóloga ni neurocientífica, ¿vale? Nada que tenga que ver con los campos de estudio que se derivan de la psicodelia, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante remarcarlo continuamente porque yo doy una información aquí que intento que sea lo más veraz posible, pero hay veces que es imposible, o sea, que es que hay demasiada información o hay demasiados puntos de vista, ¿vale? Y como todavía no es una ciencia como tal muy asentada, porque todo está moviéndose, todo está dependiendo de los nuevos estudios, de los resultados que arrojen, pues van cambiando las cosas, ¿no? Y es todo como que se va moviendo mucho. Entonces, bueno, pues hay cosas que puede ser que me escuche alguien y se tire las manos a la cabeza y diga, pero ¿qué está diciendo la loca esta? Y otra persona que dirá, pues mira, me cuadra con mi teoría, me cuadra con lo que yo sé o con lo que yo he estudiado, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que aquí siempre, desde mi punto de vista por lo menos, yo estoy muy abierta a que me corrijáis, ¿sabes? Me mandáis siempre con la amabilidad y con la comprensión de pues, que somos personas, ¿no? Y que nos podemos equivocar. Pues con toda la educación, si me queréis contar lo que vosotros opináis, vosotras opináis o que tenéis claro por vuestra carrera o por vuestro trabajo, por favor, proceded. Y después de toda esta chapa que os he dado aquí de 4 minutos, quiero contaros unas cosas bastante personal, ¿vale? Yo hago un poco de resumen, ¿vale? Para que las personas que se acaban de incorporar o que estén empezando el podcast por aquí, que no lo recomiendo, que preferiblemente vayáis para atrás, o sobre todo que hagáis una búsqueda, porque se puede hacer una búsqueda sobre los temas que más os interesan, pues si son episodios antiguos, genial, pero si empezáis por aquí, que también está muy bien, pues hago un poco de resumen. A ver, yo durante una temporada sí que hice a lo mejor 4 o 5 viajes psicodélicos al año con diferentes sustancias, pero porque a lo mejor tenía muchas cosas que resolver, también te lo digo. Entonces, en los últimos años
ha sido bastante menos. Se ha reducido drásticamente porque yo ya no tomo setas porque me sientan mal. O sea, lo que son dosis altas me sientan mal. Y microdosis sí tomo cuando empiezo los ciclos, pues sí, tomo microdosis y eso me sienta bien. Entonces yo, pues setas ya no. Solo me sigo abrazando a mi LSD maravilloso y yo siempre he tenido LSD y el LSD se conserva bastante bien si lo tienes en un sitio apropiado, ¿vale? Es un lugar fresco y seco, que no le dé la luz, que esté bien almacenado, pues que no se pueda contaminar con otra cosa. En general suele conservarse bastante bien. Entonces yo tengo LSD ahí del año del catapum chimpum y es de un proveedor específico y bueno, es el que he usado hasta ahora. Entonces, en un momento determinado, yo digo, bueno, tampoco me queda mucho y yo prefiero pues tener, porque a mí me encanta eso, de tener algo para en el momento que yo lo quiera usar, que lo tenga, ¿sabes? Que no tenga que estar esperando a pedirlo, que me llegue, bueno, en fin, ya me entiendes, ¿no? Entonces yo, me pasa igual con muchas cosas de mi vida, yo intento tener siempre como esa previsión, ¿no? Total, que hice un pedido, ¿vale? A un proveedor nuevo. Yo voy contando cosas, ¿vale? Porque si no, no acabamos. Entonces, yo pues tenía ese LSD y todavía me queda del antiguo, ¿vale? Pero bueno, yo independientemente de eso tenía mucha curiosidad de probar el nuevo. Bien, entonces yo desde que dejé de hacer esas experiencias tan seguidas, me planteé, y esto es una cosa que yo creo que conté en el podcast en algún episodio, que yo quiero como por costumbre, o sea, como por buena rutina, una experiencia psicodélica al año con el LSD sí que quiero tener. Porque creo que es un lugar donde yo me reencuentro, ¿no? Es como una especie de... Yo, fíjate que lo llamo lugar. No digo un estado elevado de conciencia, no, es un lugar para mí, donde yo voy y me encuentro conmigo misma con la versión que sea que tenga que trabajar y bueno, pues trabajo cosas y luego suele dar paso, ¿no? Ese trabajo, esa parte, digamos, más densa, más intensa y más emocional, da paso a un periodo en el que yo disfruto muchísimo y me reconecto con cosas que son para mí muy importantes. Entonces eso como que es una práctica que intento mantener por el bien de mi salud mental. Y este año además, o sea, este año no, el año pasado, perdón, que todavía es muy reciente, el año nuevo, el año pasado lo hice bien tarde. O sea, estuve evadiendo esa promesa que me hice durante muchos meses. ¿Por qué? Pues porque no estaba bien. Entonces, esto es también un mensaje que quiero lanzaros, ¿vale? De no hagáis experiencia ni solos ni con gente si no os sentís preparados, ¿vale? También muchas veces, que es mi caso, yo sabía que lo que iba a salir no me iba a gustar nada y que iba a ser bien durita la cosa, ¿vale? Entonces, quieras que no, la mente pone excusas. Este fin de semana no puedo, es que estoy media mala, es que me duele aquí, es que me duele allí, es que estoy muy cansada y no he descansado. Entonces, todo excusas o tengo planes. Entonces, yo como tengo ese setting muy concreto con el que ya os mencioné en un episodio, pues tiene que ser específicamente un sábado. Entonces, si yo por lo que sea tengo planes, pues no se puede, ¿vale? No se puede y ya está. Entonces, pues venga a posponer y venga a posponer. Total, que al final me lié la manta a la cabeza y dije, este fin de semana se hace y se acabó. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que por si te sirve, al otro lado. Yo ya he tenido bastantes experiencias con el LSD. No significa que yo sea aquí la catedrática en el LSD, ni mucho menos, porque hay mucha gente que ha consumido bastante más en muchísimos otros ambientes y que tiene mucha más calle también, callo y calle con el LSD, ¿vale? Pero me pasa, y no sé si os pasará a vosotros, que en un momento determinado, como ya tienes esa experiencia, es como que menosprecia o quizá le das menos importancia a lo que se viene. Entonces yo, como no quería hacerlo en el fondo, porque yo estaba acojonada de lo que iba a salir, pues como que le quité importancia, ¿no? Le quité hierro al asunto y yo me lanzo mis 200 micras de LSD y yo como si nada. En plan, bueno, pues hasta un día más, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, mi cerebro, era la mejor opción, porque si me pongo a pensar, me cojo unos nervios que flipa, me hubiese dado hasta miedo. Entonces yo, pues nada, yo me tomo mi cuadrito y a correr, ¿sabes? Ya, a ver qué pasa. Entonces yo me tomo mi cuadro de este proveedor nuevo. ¿Y yo qué quería tratar? Bueno,
pues quería tratar un poco lo que hablaba Kat McAllister en el episodio que grabamos, en que la entrevisté, de estas experiencias que tienen muchas mujeres que están en transición con la perimenopausia o menopausia, con este tema hormonal, ¿no? Con su cuerpo, con la pelea esta como continua con el cuerpo, que esto ya lo expliqué en el episodio de psicodélicos y menopausia y perimenopausia, ¿vale? No quiero reincidir en ello. Entonces, bueno, ¿qué me encuentro? Pues que mi cuerpo no es el mismo. No es el mismo que la última experiencia que hice del LSD hace un año, ¿vale? Más de un año. Mi cuerpo no es el mismo, no está igual configurado porque hay pues un tratamiento que estoy tomando, hay una serie de cosas pues que son diferentes. Bien. Y encima le añado otro factor, que es que la sustancia es de un proveedor diferente. Bueno, cuadritos microscópicos, o sea, súper pequeños. Los que yo suelo consumir son un poquito más grandes. Y la verdad que lo que me pasa siempre, me sigue fascinando que algo tan pequeño pueda desencadenar estas transformaciones, ¿no? en el cerebro. Me parece mágico. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo, vale, me tomo eso que... Voy a especificar cosas. Yo 5 horas antes había desayunado. Error que cometí, yo ya, pues como pasa con las personas que nos vamos haciendo mayores, pues hay cosas que de repente nunca te sentaban mal y ahora te sientan mal. Pues mira, por ejemplo, el zumo de naranja es una cosa que para mí se ha convertido en una bomba de relojería. Cada vez que me tomo un zumo de naranja, acabo fatal. Y por lo que sea, ese día, pues me olvidé y me tomé un zumo de naranja. O sea, pues para que luego digan, o sea, de verdad, a uno a veces le falta un hervor, pues mete la pata y ya está. Tampoco le di mucha vuelta hasta que la cosa empezó a complicarse. Entonces, yo me tomo mi blotter de LSD y, bueno, yo me siento a leer, además, o sea, en plan, paso, o sea, no me he tomado nada, aquí no pasa nada, ni casi preparé nada, ¿sabes? Sino ahí me senté y ya está. En mi casa, sola. Insisto que yo viajo sola, normalmente. Total, que en menos de 45 minutos empiezo a sentir efectos, pero efectos bastante fuertes, muy fuertes. Y entonces empieza a desencadenarse. Yo me había tomado también, por cierto, madre mía, se me olvidan las cosas, me había tomado un omeprazol antes del desayuno. Entonces eso me lo habían recomendado para evitar las náuseas y las molestias, digamos, en el estómago, porque yo tengo el estómago bastante delicado y el intestino, porque tengo colon irritable. Y, bueno, pues a mí todo esto me afecta muchísimo al estómago y al intestino. Bueno, entonces me había tomado mi omeprazol. O sea, yo había hecho mi trabajito, mis deberes, mi tarea para que todo fuera bien. Pero, bueno, ahí empieza el drama, porque esto fue terrible. No te voy a engañar, ¿vale? Entonces, yo no había tenido un viaje difícil nunca en mi vida. El primero llegó con esto, ¿vale? Con esto que estoy contando, exactamente, llegó así. O sea, me descolocó. Entonces, volvemos otra vez a la subida. Empieza a subir de una manera tan fuerte, que esto es bastante habitual, con LSDs que son muy potentes. Entonces yo, claro, me pongo a pensar, digo, por lo que tenía antes, o no era las cantidades que decían que tenían, o no era de la calidad que tiene este, ¿vale? Entonces, pues eso, subida hiper rápida, hiper potente. ¿Eso qué provoca en el cuerpo? Bueno, pues tú piensas que eso te lo tomas, te lo comes y eso va al estómago y del estómago pasa a donde tenga que pasar, al intestino o donde sea, por donde estén los jugos gástricos y todo ese proceso que nos enseñaron cuando estábamos en el cole. Bien, ¿qué pasa con el intestino? Que el intestino está lleno de neuronas, lleno. Y cuando hay una subida muy, muy, muy fuerte, que eso es lo que llama mucha gente la muerte del ego y tal, y que es una sensación bastante intensa, que muchas veces puede ser demasiado y piensas que te vas a morir, pues en este caso lo viví. Pensé que me moría literalmente. O sea, de verdad, de morirme. ¿Por qué? Porque la reacción fue completamente física. Las otras veces que he tomado LSD y he sentido esa subida, normalmente se quedaba en el ámbito pues, mental, realmente en la cabeza, en ver un montón de imágenes, en sentirte pues bastante pues sobrepasado de toda esa actividad cerebral de repente, ¿no? En este caso, sin tener, por supuesto, insisto, conocimiento médico al respecto, pero de todo lo que he leído y de todo lo que yo investigué después, efectivamente puede pasar que el cerebro piensa que se va a morir y entonces
corta todos los procesos que estén en marcha en el cuerpo, todos o los que son prescindibles. Entonces, en ese momento, yo estaba digiriendo la comida, o sea, lo del desayuno de hace 4 o 5 horas. Eso estaba ya en el intestino, ¿vale? Pero por lo que sea, me cortó la digestión. Fue un corte de digestión de manual. Pero de manual, ¿por qué? Pues porque se cortó, literal. O sea, se paró la actividad y entonces eso provocó que yo me sintiera de culo. O sea, fatal. Empiezo a tener unas náuseas muy potentes, empiezo a encontrarme fatal, físicamente estaba hecha un trapo. Además, se me desreguló la temperatura, empiezo con unos escalofríos como si fuera a tener fiebre que me tapaba y no había mantas suficientes en mi casa y 3 minutos después me quería morir. O sea, estaba pues bañada en sudor y que no podía ni respirar. O sea, la sensación que tenía era de una falta de riego, o sea, de oxígeno en los pulmones, perdón. O sea, es que era como que mis pulmones no se terminaban de hinchar de aire y entonces, claro, tenía como una opresión en el pecho, una sensación de que me estaban pisando la garganta, que me estaban pisando el pecho y que yo no podía respirar. Y sobre todo el calor y bueno, en fin. Un fin de semana también debo decir que donde yo vivo hacía calor, pero no ese calor como para desmayarme, ¿sabes? Entonces, bueno, empieza ese viaje, ¿no? Y empiezan pues eso, a venirme pensamientos, venirme cosas que pues no me voy a meter ahí porque eso es la parte más personal y yo quiero que os quedéis con la idea de que esto puede pasar. ¿Esto significa que yo os tenga que meter miedo? No, pero ya sabéis que tampoco soy una persona que solo venda las virtudes de algo sin contarte también el lado oscuro. Y el lado oscuro es que estas cosas pueden pasar. Y por eso te lo cuento, para que sepas un poco cómo lo gestioné yo y cómo lo viví yo. Que mucha gente luego me dijo, ¿pero por qué lo hiciste sola? Porque siempre lo hago sola y nunca había tenido esta reacción. Entonces esto es un riesgo que uno asume y yo lo asumo, ¿vale? Entonces, cuando yo me empiezo a ver en esa tesitura, ¿no? Que me encuentro muy mal, mi cabeza todo el rato empieza a entrar en bucle porque tú estás con 200 micras de LSD en el cerebro, o sea, mayormente. Entonces, todas esas sensaciones se amplifican muchísimo, ¿no? Tú te estás muriendo, literalmente. O sea, tu cuerpo está dañado, está molesto, está incómodo y está sufriendo, ¿no? Una reacción bastante desagradable que si ya es desagradable sin LSD, imagínate con LSD, o sea, blanco y en botella. Entonces, yo debo decir también que esto es importante. Yo había dormido bien, había comido bien, me encontraba bien, no me dolía nada, pero sí que sabía que tenía pues eso, todo lo que llevo arrastrando durante el año, ¿no? Yo tenía que gestionar el duelo de mi madre, tenía que gestionar esta relación con mi cuerpo y con mis cambios, ¿no? Entonces, bueno, también es importante dejar claro que yo me encontraba bien, es decir, no tenía ningún problema, ni había estado, yo qué sé, mal del estómago los días previos, ni había sentado mal la comida, no, la verdad que no. En ese momento yo pensé que es que me había sentado mal algo del desayuno. Entonces, total, que la cosa empieza a derivar en unas náuseas terribles y termino vomitando continuamente durante las siguientes horas. Entonces, yo ya no sabía dónde ponerme, porque la mayoría de lo que yo había comido estaba digerido, o sea, que era una forma de vomitar, pues, jugo gástrico y un poco de zumo de naranja también. Perdón, que a lo mejor me estoy poniendo un poco escatológica, entonces sin darle para adelante si quiere. Pero no, simplemente para que sepáis, ¿no? Porque eso ya estaba en el intestino, o sea, en el estómago no quedaba nada, o sea, que las náuseas eran en seco prácticamente y ya llevaba bastantes horas sin comer. Ya sabemos que la reacción del LSD normalmente es que se te corta el apetito. Te sientes como si tuvieses comido una vaca o no sé, o una coliflor muy grande si eres vegano y no tienes ganas de comer nada. Entonces, yo con el termostato desregulado, yo ya no sabía qué hacer, o sea, estaba delante del ventilador, con ventilador, luego tenía frío, mantas, no sé qué. Bueno, termino decidiendo meterme a la ducha a ver si con el agua, pues quieras que no, pues se me regula un poco el cuerpo. No tiré de agua fría, sino de agua templada para que no hubiera un shock también, además, en el cuerpo. Entonces, bueno, pues me duché, estuve un rato con la agua cayendo, pues quieras que no, eso me alivió, pero las náuseas continuaban. Entonces, yo no soy muy fan de apilar sustancias como de rescate, ¿vale? Si tú quieres fumar, porque a mí me encanta la combinación LSD-marihuana,
Entonces, pero eso lo suelo hacer como en un punto muy determinado del viaje donde yo ya he gestionado mis historias y a partir de ese momento empieza como la parte, vamos a decir, divertida o lúdica del viaje. Entonces, en este momento yo me encuentro con unas náuseas terribles, un malestar del cuerpo terrible. Pensé en avisar a mi hermana y pedir una ambulancia, a ese nivel llegué, ¿vale? Pero dije, bueno, voy a seguir mi instinto y si esto no funciona, entonces sí tiro de llamar a una ambulancia. Porque yo estaba literalmente bastante mal. O sea, insisto que físicamente estaba muy enferma, me sentía fatal. Entonces, bueno, tomé la decisión de fumar marihuana porque ya sabéis que uno de los grandes beneficios de la marihuana es que es una sustancia que ayuda a evitar las náuseas. Por eso se sabe con los pacientes que están en tratamiento para el cáncer, les ayuda a evitar las náuseas que les genera el tratamiento. Entonces, y ayuda con otra serie de dolencias también, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo tengo cannabis, voy a fumar. Entonces fumé y la náusea a los 20 minutos desapareció. Y eso me dio un respiro, porque dije, hostia, ya puedo pensar, o sea, puedo como sufrir menos en este estado, ¿no? Y entonces, claro, uno de los síntomas también de la marihuana, una vez fumas, se pasa la náusea, te da hambre. Bien, entonces yo estaba trabajando en vacío, es decir, mi intestino estaba gestionando la comida de la mañana, pero yo tenía el estómago vacío. Entonces decidí comer algo y comí algo y entonces a partir de ese momento todo mejoró, todo. O sea, cambió radicalmente, un giro de 180 grados y entonces empieza mi viaje. Empieza mi viaje el que conozco, insisto. No el anterior. El anterior era viaje también. El anterior era terrible, pero era viaje. Porque lloré mucho, pataleé mucho, me di cuenta de muchas cosas, le hablaba a mi cuerpo, luego seguía hablando con mi cuerpo mucho rato y llegué a mis conclusiones también, ¿no? Y es verdad que estaba terriblemente mal durante esas 5 o 6 primeras horas. Hay que recordar que son casi 12 o 16 horas de viaje con el LSD. Y entonces esas horas las pasé fatal, con esa sensación incluso de decir, es que voy a terminar en el hospital, que eso me aterroriza, estar en ese estado y acabar en el hospital es una cosa que no me gustaría hacer si no es, vamos, súper necesario, y no voy a negarme a hacerlo. Pero sí que intento buscar soluciones yo primero, porque prefiero no aparecer en urgencias con las pupilas del tamaño de una alcantarilla, ¿sabes? Y bueno, y contándole mi vaina a alguien, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la parte también de la vergüenza, ¿no? De decir, bueno, esto no está bien aceptado socialmente y yo tampoco quiero usar recursos de la sanidad pública porque yo he cometido el error de tomar esto, ¿vale? Eso no me va, insisto, reprimir si lo necesito ir, pero decidí en ese momento no ponerme dramática porque también conozco el efecto que supone tener esa cantidad de psicodélicos en el cerebro que te lo magnifican todo mucho y entonces dije, bueno, entonces fumé, comí y entonces todo se cambió. Cambió a tal punto que físicamente yo me vine arriba. O sea, de repente era todo energía, era todo bienestar, me encontraba genial, entiéndeme. Había estado vomitando. Yo no sé tú, pero yo cuando vomito me quedo bastante como contracturada la espalda, las dorsales, no sé, como que es una cosa que a mi cuerpo pues le afecta. Creo que a todos, pero bueno, hay gente que lo lleva peor. Y en mi caso creo que soy de esas personas. Entonces yo me encontraba lo suficientemente bien como para decir, bueno, pues si ya estoy subida aquí, vamos a disfrutarlo, ¿no? Entonces bailé mucho, me moví mucho físicamente, estuve muchas horas. O sea, tantas horas como estuve pasándolo mal, lo pasé moviéndome, bailando, no sé, disfrutando de la música. Seguí sacando conclusiones, seguí teniendo conversaciones con mi cuerpo. Fue bastante interesante. Y bueno, al final también estaba muy cansada, o por motivo obvio, llámame loca. Mi cuerpo pues estaba a las, no sé, 9 de la noche o así, pues ya bastante afectado. ¿Qué pasa? Que yo decidí seguir fumando marihuana, por supuesto, que es mi planta querida y donde siempre me saca de un montón de problemas.
Y claro, pues yo luego cené con calma, comí rico, como que me nutrí, bebí bastante agua, no sé, me volví a duchar además porque había sudado mucho mientras bailaba, en fin, cosas, ¿no? Para mí bailar forma parte también de un proceso de integración, que yo sé que estaba en medio de la experiencia y integrar desde ahí ya me parece un poquito como de persona superdotada, ¿sabes? Pero para mí es una forma de mover el cuerpo. Mover el cuerpo pues también ayuda a muchas cosas, ¿no? Y esto también se habla mucho de que también es una herramienta de integración que se debería hacer, pues no sé si después, ¿verdad? Que en teoría es después, pero yo lo hice durante el viaje, ¿no? Y es una cosa que hago habitualmente, me lo pide el cuerpo, es una necesidad, ¿no? Como hay quien se pone a hablar, ¿no? Y no para de hablar, o se pone a escribir, no puede parar de escribir, pues mi caso es, necesito mover el cuerpo, necesito expresar cosas con el cuerpo. Y bueno, esto fue un poco la experiencia. ¿Qué pasa? Y aquí me voy a meter en un terreno un poquito esotérico, ¿vale? Advertencia, esto es una creencia mía personal sobre mi propia vida, sobre mi propia situación, y esto no tiene que extrapolarse a nadie, ni nada, ni decir, mira, esta que siempre habla del rollo científico y de repente te lanza esta mierda. Yo siempre he dicho que yo no traiga personas que hablan de cosas más esotéricas, más, digamos, alternativas, no significa que yo no tenga ciertas creencias, ¿vale? Entonces, yo durante muchos años he sufrido de otro problema de salud, que es piedras crónicas en el riñón, ¿bien? O sea, desde que tenía 20 y pocos años, mi riñón izquierdo, pues produce piedras como una cantera, hijo. O sea, me podría hacer una casa con todo lo que ha salido de ahí. Y lo he pasado bastante mal. He tenido episodios de meses y meses y meses teniendo a lo mejor cólicos nefríticos cada mes o cada 2 veces al mes o así. Entonces, esto está asociado, o esto es una cosa, digamos, por eso digo más esotérica, con miedos como muy de raíz. Esto lo dice la medicina china, lo dice muchas creencias, ¿no? Y muchas teorías, que lo que pasa con el riñón tiene que ver con los miedos más profundos que puede tener una persona. Entonces, en mi caso, el hecho de yo haber pasado un año donde estaba aterrorizada, aunque yo no lo dijera de esa forma, de lo que iba a pasar cada día cuando me levantaba con mi cuerpo o con mi cabeza, por la situación del descontrol de las hormonas, eso te da mucha inseguridad y eso se va acumulando, ¿vale? Eso es un miedo que tú no eres ni consciente porque tú estás en modo supervivencia, pero precisamente es el miedo a perder pues, la calidad de vida que tenías o el ritmo de vida que tenías, ¿no? Y eso no eres consciente en ese momento, pero eso estaba ahí. Entonces, en el momento que yo hago mi viaje del LSD, como que se libera algo de ese terror, ¿no? Es como ya ese terror se tiene que procesar a nivel físico, porque mentalmente tú ya lo has trabajado, o sea, lo has tratado, y entonces no es normal que yo llevara 5 años sin cólicos nefríticos de ningún tipo, ni molestias, ni infecciones, y 3 semanas después del viaje del LSD tengo un cólico nefrítico. Y me paso un fin de semana pues soltando arena, porque claro, no es piedra, son arenilla, es como, pues sí, arena. Hay piedras que están como muy formadas ya y esos son los cólicos críticos que te quieres morir y te vas al hospital y te pinchan de todo. Y hay cólicos más razonables como el que yo he tenido en este caso, que duele muchísimo y es muy molesto, pero es más razonable. Es una cosa que no es un dolor como súper crítico en un momento, que es que no, o sea, no puedes hacer nada porque no puedes tomar nada del dolor tan grande que tienes, las náuseas que tienes, no puedes tomar nada vía oral y por eso tienes que acabar en el médico y en el hospital, porque te tienen que pinchar todo de manera intravenosa para poder bajar ese dolor y para poder, digamos, asistir a tu sistema urinario para que expulse esa piedra. Bien, entonces, todo este proceso, lo que te quiero decir con todo esto es que hay muchas cosas que nosotros no entendemos todavía de la relación cuerpo-mente y de cómo se procesan esas emociones o se procesan esas grandes emociones además, porque el terror o el miedo son emociones además que vibran muy bajito y que arrastran pues, diferentes problemas, ¿no? Entonces, de repente, claro, fue demasiado llamativo y cuando saqué las conclusiones como muy rápidas, ¿no? Fue como, claro, es que tiene todo el sentido. De que yo procese eso a nivel mental, de yo entender, ¿no? Entender mi cuerpo, entender el proceso en el que estoy de verdad. O sea, que de fuera tú puedes decir, bueno, pues es lo que te toca, ¿no? Ya está. No es tan fácil. No es tan fácil porque, primero, no me corresponde por edad. O sea, no me corresponde en el sentido de que me he adelantado muchísimo
muchísimo, muchísimo a los tiempos, digamos, de media, y eso ha sido la respuesta que más me he encontrado en mis médicos, es que eres muy joven para que te esté pasando esto, ¿no? Entonces, el que tú sientes que es una injusticia, de decir, bueno, pues que no me corresponde porque me está pasando, ¿no? Bueno, pues eso todo es un proceso de comprensión, y que el LSD, pues de una manera hiperviolenta, sinceramente, muy violenta, me hizo ver, ¿no? Y que curiosamente tenga que ver con el lado físico, ¿no? Y que se represente de esa manera tan física, pues para mí tiene todo el sentido. O sea, entonces, yo ahora lo que tengo mis dudas existenciales es de si este LSD me va a sentar siempre igual. La verdad, porque sería una pena, porque he comprado bastantes cartones, no te voy a engañar. Porque yo digo, o sea, yo hice ese pedido diciendo, bueno, tengo 20 o 25 cartones, compré. Y tengo aquí, o sea, lo tengo distribuido para que no esté todo en mi casa. Pero es como que digo, bueno, ya tengo aquí hasta al que voy a tomar cuando me muera. O sea, cuando esté a punto de morirme. Imagínate, mi previsión. Así soy. Tengo este cerebro que puedo hacer. Yo me acepto, ¿sabes? Me abrazo con mis mierdas. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? De saber si es que esto me va a pasar siempre cada vez que tome este LSD, o que me va a pasar siempre con cualquier LSD que tome. Y entonces sí que me genera como cierta ansiedad, ¿sabes? Pero aún así, la ansiedad es sana, porque obviamente el cerebro lo que te está diciendo es cuidado, porque lo has pasado mal y a lo mejor te vuelve a pasar, y lo que tenemos es que sobrevivir, ¿entiendes? O sea, tenemos que sobrevivir. Y es sano porque es una forma de advertirte, pero a la vez yo soy muy de a mí no me vas a condicionar tú, ¿me entiendes? Eso me pasó, y esto ya voy soltando aquí anécdota. A mí me aterró, o sea, yo me llamo Marina, ¿vale? De nombre. Y resulta que me da pánico el océano. O sea, donde yo no pongo los piecitos que toque fondo, yo lo paso mal, ¿vale? Tengo como y tiene un motivo de una cosa que me pasó cuando era niña, y que no supe hasta que era muy mayor, y recordé eso porque mi madre me lo comentó así como quien no quiere la cosa, en plan, pues, claro, ¿qué te pasó esto? Y es como, perdón, o sea, claro, con razón estoy traumada, es que es normal. Y no era ni consciente de que eso existía, porque mi cerebro había ocultado por completo, enterrado ese recuerdo. Así funciona el trauma. Entonces, claro, yo no quería, me ponía nerviosa, me ponía histérica, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con mirar el azul profundo del océano y demás, o estar en alta mar, en un barco, y dices, venga, me voy a bañar. ¿Cómo? No, eso no. ¿Y submarinismo? Bueno, yo veo imágenes por ejemplo, en un documental de submarinistas, ¿no? Ahí haciendo sus cosas, y a mí me come la ansiedad. Porque digo, esa gente está loca, esa gente no sabe, o sea, esa gente va a morirse. Así funciona mi cerebro, pero todo viene del trauma, ¿no? Entonces yo dije en un momento determinado de mi vida, esto a mí no me va a condicionar. O sea, me niego, yo tengo que trabajar mi trauma. Y entonces, en una serie de experiencias que tuve, en algunos viajes que hice a otros países y demás, pues primero empecé con el snorkel, not bad, bueno, en sitios donde había bastante distancia hasta el suelo, hasta el fondo del mar, etcétera, etcétera, y luego ya probé un bautismo de buceo. Imagínate, yo, o sea, y luego la vida resulta que me aleja por completo de cualquier actividad submarina, porque no puedo, o sea, tengo un problema de oído en el que yo no puedo, o sea, yo no sé, yo tengo un montón de cosas, la verdad, pero que afortunadamente no son crónicas ni me están afectando, salvo lo de las piedras en el riñón, que tengo que tomar medicación continua, y tampoco me condiciona la vida, pero es preventivo. Así que fíjate tú qué cosas te cuento. Entonces, lo que quiero decirte es que yo enfrento mis traumas, es decir, a mí no me va a condicionar nada. Entonces, esto probablemente lo que va a hacer es que yo tenga un viaje del LSD más próximo de lo que a lo mejor he estado esperando todo el año pasado para poder hacer esa experiencia. Probablemente pruebe antes como una forma de analizar si es el LSD, si soy yo, si es mi cuerpo, si ya... Como me pasó un poco con las setas, ¿no? En plan, bueno, pues a lo mejor resulta que ya, bueno, basta, se acabó. Mi cuerpo ya no necesita esto, o mi cuerpo ya lo rechaza por lo que sea, o es temporal, ¿sabes? Que a lo mejor durante X tiempo pues no lo puedo tomar. Pues esto será la fase de investigación ahora, a la que me gustaría enfrentarme y ver si simplemente es que esta calidad es muy pura, o que realmente es lo que dicen que es lo que va. Y bueno, y no te he contado lo de los visuales. Bueno, eso contribuyó muchísimo
a mi malestar. Porque fue tan fuerte la subida que empezó todo. O sea, yo no había tenido esos visuales en mi vida, en ninguna experiencia de LSD. Lo más parecido tuvo que ver, pero era todo muchísimo más amable. En este caso, os recuerdo que yo estaba en mi casa, ¿vale? Bueno, lámparas, muebles, todo se daba vuelta. Yo la sensación que tenía es que estaba en un barco en alta mar en una tormenta. Y aquello se movía todo para arriba, para abajo, las lámparas dando vueltas, los colores, todo. Bueno, claro, pues imagínate las náuseas, ¿no? Entonces yo no había experimentado esos visuales en mi vida. O sea, de verdad. Creo que la primera experiencia sí que noté algo más fuerte, ¿no? Los visuales de que como que se torcía la realidad un poco, las líneas rectas pues ya no son tan rectas, y había como también como esa parte de contraste de colores, ¿no? Un poco así como colores así que se superponían y demás. Pero lo de esta vez es que fue una locura, una locura. La cuestión es que salí viva de eso, afortunadamente, si no, no estaría aquí contándotelo. No tuve que recurrir a los servicios de urgencia, no tuve que recurrir a nadie para que viniera a asistirme, lo gestioné sola y también, quieras que no, eso es un orgullo. O sea, no quiero que lo interpretes mal, ¿sabes lo que te voy a decir? Pero quieras que no, el pasarlo mal y poder superarlo y tener los recursos para hacerlo, tanto psicológicos como de herramientas a tu disposición, me hace enorgullecerme de mi capacidad de gestión en situaciones de crisis, ¿no? Y más con 200 micras en el cerebro, haciéndote la 13-14, pues claro, tú imagínate llorando, moqueando, me voy a morir, ay Dios mío, me voy a morir. Pues claro, imagínate, intentar alejarte de esos pensamientos para poder encontrar una solución de verdad práctica a lo que te está pasando. También me recuerdo que me tomé una manzanilla, sí es cierto. Primero, antes de comer, me tomé una manzanilla y me sentó bien, no la vomité y dije, vale, perfecto, puedo comer. No es que yo venga, he estado vomitando hasta hace 3 minutos y me como aquí un pollo asado. No. O sea, fue todo bastante gradual y bastante lógico. O sea, no soy de esas personas así un poco random que hace cosas porque le da el pálpito. No. O sea, todo tiene una lógica y conozco muy bien mi cuerpo, conozco muy bien cuando está mal y las cosas que me sientan bien y las que no. Así que te estoy diciendo yo que si te pasa fumes marihuana. No, mi amor, no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Pero sí que hay una relación entre el cannabis y las náuseas y eso puede ser que ayude. ¿Qué pasa? Que el viaje cambia, porque ya hay una sustancia extra que en teoría, a mí en el pasado, con otros viajes del LSD, lo que me pasaba es que todo era muy mental, ¿vale? Todo pasaba en el cerebro, en imágenes, en sensaciones que podrían también mezclarse un poco sensoriales, ¿no? Como que se mezclan los sentidos, la sinestesia, todo este tipo de cosas. Sí que hay como un factor físico, pero es más, yo creo que el cerebro estimulando con esta sustancia ciertas áreas que parece que sí que hay como una parte física, pero no es tanta. Y de repente la marihuana, cuando tú la fumas, al menos a mí, me lo baja al cuerpo. Entonces, de repente tengo un viaje súper bonito donde hay una parte también física que se siente muy bien, la verdad, y se siente como que te da capacidad también de reflexión más profunda, o ves unos visuales más chulos, o te sientes mucho menos ansioso a lo mejor de las cosas que te van apareciendo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si te pasa esto, que escuches, bueno, si escuchas este episodio, pues que sepas que es una posibilidad, ¿bien? Y no te estoy metiendo miedo, pero es una posibilidad, como también hay una posibilidad de que te dé un brote psicótico. No sé si me entiendes. O sea, hay un rango de posibilidades. El brote psicótico es como lo peor que te podría pasar realmente en ese estado, ¿no? Tú no sabes que tienes una condición previa, que tienes a lo mejor predisposición para tener un ataque psicótico y de repente tomas LSD porque tú estás pues, muy bien y nunca te ha pasado nada y de repente pum, te da un brote con esta sustancia. Bueno, pues hay soluciones también, es decir, no te mueres, no vas a acabar mal, no te tienes por qué tirar por la ventana, pero es bastante pues, duro de gestionar y también puede dar este caso, ¿no? De lo que me ha pasado a mí. Creo que es como el segundo jalón de lo malo y el tercero sería ese brote psicótico, aunque creo que hay otras cosas, probablemente los que me estéis escuchando, que ya tengáis, y las que me estéis escuchando con esta sustancia, muy probablemente me podáis decir, pues a mí me pasó que, yo qué sé, me arrancaba el pelo a puñados, yo qué sé, no lo sé, ¿sabes? Que no puedo hablar por la experiencia porque esa es la experiencia de otro, porque esa es la gracia de todo esto, que es una experiencia
extremadamente personal, que tiene mucho que ver pues cómo está fabricado nuestro cerebro, con nuestra genética, con nuestras experiencias de la vida, con cómo está tu cuerpo en ese momento, cómo está tu cabeza en ese momento, en fin, pues tus estructuras de personalidad, en fin, influyen muchas cosas, ¿no? Entonces, yo solo te digo que si esto te pasa, espero que si tienes a alguien a quien recurrir, mejor, ¿vale? Para que te eche una mano, pero que sepas que se puede salir, solo una cuestión de pausa y ver cómo puedo bajar esas náuseas para poder poner el foco en estar mejor, ¿sabes? Y poder vivir la experiencia y salir de ahí lo mejor posible, ¿no? Entonces, para mí ha sido pues, la solución que encontré, pues que a mí me sirvió. Que tú encuentras otra, que te prefieres, no sé, tomar Primperan, me lo invento, que eso es un medicamento para las náuseas, que se da mucho pues, cuando ya tienes una gastroenteritis y ya no hay nada más que sacar, se toma el Primperan porque no puedes seguir teniendo un espasmo continuo de náuseas porque no puedes vivir mayormente. Entonces es un medicamento pues, que quita esas náuseas, quita ese espasmo del estómago de vaciarse, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor te da por ahí, no sé qué tal será la interacción con los psicodélicos, no lo sé. Yo sí que controlo y siento que tengo muy buena relación con la marihuana, con el cannabis, y entonces siempre me ayuda a todo en general, la verdad. Yo soy muy pro planta, ¿vale? Pero eso es yo, mi experiencia, yo, Marina, ¿vale? Pero esto no es extrapolable a ti. Tú tienes tus condiciones, tú tienes tus cosas, tú tienes tus sensibilidades, tú tienes tus problemas de salud o no, ¿vale? Voy a insistir mucho en esto. Esto es mi experiencia, te estoy contando mi experiencia. Entonces, conclusiones a las que llego, pues lo dicho, haré más pruebas, a ver qué pasa. Segundo, mi cuerpo no es el mismo, o no era el mismo hasta ese momento. Tenía mucho que gestionar y yo creo que era tanto que terminó derivándose en lo que sucedió, ¿vale? Y eso es claro, al final será la teoría está de la profecía autocumplida, pero el respeto que tenía de esa experiencia estaba fundamentado. Fíjate lo que pasó. Lo que pasa que a lo mejor lo que tenías que haber recurrido a la proveedor previo a tomar ese LSD en vez del nuevo. Quizá, no lo sé. Pero bueno, salió como salió y todo tiene una lectura positiva para mí. Lo cierto es que yo siempre he tenido viajes, aunque fueron difíciles, sean de Z o sean de LSD, difíciles de llorar, pero eran emocionales, no físicos. Entonces me ha desconcertado mucho esta experiencia. Realmente yo al día siguiente no me podía ni mover, ni mover. De hecho, yo normalmente, que esto ya lo he contado, de hecho recientemente con algún episodio que habréis escuchado, suelo irme a la playa, bañarme, aunque haga frío, me da igual. Yo me baño y entonces vienen los pececitos y es como una sensación un poco de integración con la naturaleza y demás. No pude porque estaba a que me caía a pedazos. Ya fuera por el malestar ese que ya había tenido, tanto de las náuseas como los vómitos, como todo lo de la temperatura y demás, que eso es un choque fuertísimo para el cuerpo, más 5 horas bailando sin parar, como si estuviera poseída, pues eso es una combinación que te deja pues cao. Y luego pues duermes un poco mal, la verdad. O sea, duermes bastante mal porque tú no has eliminado del todo la sustancia, entonces tienes como sueños muy intensos, te despiertas, te mueves mucho, bueno, y entonces pues no descansas y al día siguiente pues estaba para que me llevaran al desguace directamente. Así que bueno, y luego 3 semanas después sigue pasando cosas relacionadas con ese viaje. Así que no sé si te servirá de algo esta experiencia, al menos me gustaría que te llevaras que es una posibilidad, no significa que te vaya a pasar, pero es una posibilidad y que la tengas en el radar como que te puede pasar cualquier otra cosa, ¿vale? O que yo qué sé, es que hay tantas posibilidades como personas, como combinaciones y casuísticas, ¿no? Entonces, mi recomendación es eso, que respires mucho, que lo que te esté pasando intentes localizar qué es lo que primero tienes que abordar. En este caso eran las náuseas y los vómitos. Yo vomité todo lo que tenía que vomitar hasta que mi cuerpo dijo ya, y ya eran náuseas solo y estaba en vacío. Entonces, cuando ya yo dejo que salga todo lo que mi cuerpo quiere sacar, bien, pues ahora ¿qué pasa, no? ¿Cuál es lo siguiente? Vamos a cambiar pues, esa tendencia de las náuseas, la vamos a mejorar. El cannabis, vale, voy a tomarme una infusión para intentar
relajar y que se asiente un poco el estómago y el intestino cuando pase, ¿no? Por ahí. Y luego fue, vale, vamos a comer porque esto me ha dejado bajo mínimo y estoy, a lo mejor lo que tengo también es una bajada de azúcar o de, bueno, pues eso, más sensibilidad, ¿no? O más agotamiento y hay que comer algo, ¿no? Pues ya está. Y esto no funciona como con las setas, que comes algo y progresivamente se va desapareciendo el efecto. No, el LSD no. El LSD, con eso no pasa así. Lo siento. El LSD tú hasta que no acabe cuando quiera y el cerebro desbloquee por fin los receptores de esa sustancia, no vuelves en ti y bueno, pues ya está. Entonces, ha sido transformador, literalmente, transformador. Ahora entiendo cuando la gente dice, no, los viajes difíciles son realmente profundos, efectivamente. Estoy mucho más tranquila, estoy mucho más alineada con lo que me está pasando y en la aceptación también y en el abrazar el momento y que mi genética es la que es y esto es lo que me ha tocado y ya está. Y esto es lo que es. Y no hace falta pelearse, ni tu cuerpo te está, en mi caso, no me está saboteando, ni nada. Simplemente es una circunstancia que estaba escrita en mis genes y que mi cuerpo hace lo que puede con esas órdenes, ¿vale? Y aunque yo trabaje, porque sinceramente yo siento, y lo siento desde lo profundo de mi corazón, que yo trabajo para mi salud, o sea, mi día a día está plagado de cosas relacionadas con estar lo mejor posible, por aguantar los embates de la vida físicamente lo mejor posible, porque he estado muy enferma durante muchos años, he tenido muchos problemas de salud, demasiados diría yo, ninguno hipergrave que me haya podido costar un tratamiento terrible, pero sí que siempre era como un peso que yo iba cargando, ¿no? Entonces yo llevo muchos años muy bien y de repente pues ha pasado este tema de las hormonas y se me ha descalibrado todo, ¿no? Entonces tengo la sensación de que ahora, pues que ya tengo el tratamiento apropiado y estoy en paz con mi cuerpo y con el estado en el que estoy y la etapa en la que estoy, creo que las cosas pintan mejor. Y por eso yo decía a finales del año pasado que empezaba a ver la luz al final del túnel, porque coincidió pues eso, con el tratamiento apropiado, el viaje del SD, la expulsión literal de ese miedo de mi cuerpo que se había condensado en piedras en algo físico. Y ahí me escucha un médico y me escachurra toda, pero bueno, o sea, en plan de, pero mi niña, ¿tú qué? ¿Sabes? De que se te va la olla. Bueno, da igual, insisto, son mis creencias, es lo que le da sentido a la narrativa de mi vida y ya está. No pretendo convencer a nadie de ello. Y ya está, y aquí estoy, en este año nuevo, disfrutando de esa paz. Además, este mes pues he tomado la decisión de volver a tener perro, o sea que a partir de ahora me escucharéis mucho más intensa, la verdad, porque creo que me va a hacer muy feliz otra vez tener perro. Tuve perro durante muchos años y bueno, pues llega a mi vida y alguna vez pues escucharéis un ladrido de fondo que intentaré editar para que no lo escuchéis. Pero volver a tener un cachorro y volver a tener que criarle y tal, pues eso también es un buen foco de sacar ese foco de mí, perdón. O sea, lo que quiero decir es que quito esa atención de mí, la pongo fuera, ¿no? En otro ser vivo y creo que eso también me va a ayudar mucho a mi paz y a mi salud mental, porque son magia pura, los animalitos son magia pura. Entonces, bueno, pues esto te cuento, que ya sabes siempre que me puedes escribir y contarme lo que consideres en el email hola@mujerespsicodélicas.com. También me encuentras por Instagram en Mujeres Psicodélicas. También está el grupo de Telegram asociado al podcast, que ha crecido muchísimo, ya efectivamente hemos sobrepasado de largo las 300 personas. Y bueno, que invitarte a que te unas. Sabes que siempre están los enlaces en la descripción del episodio si quieres entrar al grupo. Recuerda que si entras, lo mínimo que puedes hacer, por favor, es presentarte, contarnos de, pues eso, quién eres, de dónde nos escribes, por ejemplo, qué relación tienes con la psicodelia, si la has probado, si no lo has probado, qué pretendes, ¿no? Un poco uniéndote al grupo, pues, no sé, informarte, preguntar cosas, no sé. Eso es importante para mí. Entonces, bueno, la verdad que hay un grupo bastante bueno de gente, nos ayudamos mucho y
Y bueno, pues espero que este año sea maravilloso para ti. El mío pinta bastante bien, con muchos cambios, insisto. O sea, como decía al principio del episodio, hay que estar claros y de verdad que la única seguridad es que todo va a cambiar. O sea, nada permanece. Esa es la única seguridad, aparte de que nos vamos a morir, ¿no? Pero que nada permanece y que cuanto más nos agarramos y queremos como afianzar nuestro estado, nuestra economía, nuestro bienestar físico y mental, todo eso cambia continuamente. Ojalá no fuera para mal, pero hay veces que es para mal. Y bueno, mi testimonio durante todo el año 2025 lo tienes ahí. De verdad no he ocultado nada, sino las cosas que son más personales, obviamente, de mis viajes psicodélicos, pues me las quedo para mí, porque eso a vosotros pues tendría que dar demasiadas explicaciones para que entendierais la historia. Pero sí que os puedo dar pinceladas, ¿no? Y habéis visto el camino que he recorrido. Las mujeres me van a entender mucho mejor que muchos hombres, probablemente, pero también muchos hombres son conscientes de que a lo mejor están pasando una enfermedad, están pasando un problema crónico a lo mejor que han tenido o lo que sea, y de repente pues hay que transitar eso, ¿sabes? Y gestionarlo con tu vida y con tu familia y con la gente con la que convives, ¿no? Entonces, de verdad, sigue siendo la psicodelia para mí una herramienta de verdad de incalculable valor, que siempre me ayuda, inclusive cuando casi me arrastra a la perdición, ¿sabes? Y eso me hace sentirme que resurjo de las cenizas y que soy una persona mucho más fuerte, más completa, más en paz conmigo, y que prácticamente puedo afrontar lo que sea. Yo de aquí puedo irme a la guerra. No hay ningún, que no quiero, ¿vale? Porque yo no soy una persona violenta, pero y no me gusta la violencia y no tengo nada que me vincule con esto, pero si tuviera que voy, ¿sabes? Porque estoy preparada, ¿no? Es como esa fortaleza de pasar al infierno, ¿no? Y hay gente que me escuchará diciendo, mi niña, tú no sabes lo que es un infierno. Si tú supieras, bueno, pues probablemente, pero bueno, cada uno los mide, ¿no? Según su experiencia, ¿no? Así que eso te cuento, que espero que hayas pasado, lo dicho, buena fiesta, y que sigamos con una psicodelia adulta, madura, responsable, que aprendamos de todas estas experiencias y te las vuelco aquí para que te sirvan de referencia, para que las tengas en el radar al menos. No le cojas terror a esto porque no tiene ni sentido, la verdad. Toma tus precauciones, ya esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Tienes recursos ahí los que tú quieras. Sé que soy una pesada y que me tienes que escuchar y tal, pero bueno, es el mínimo que puedes hacer por informarte y estar seguro o segura de lo que vas a hacer, ¿vale? Vamos a intentar tomar sustancias con cabeza y sobre todo yo soy muy fan de la gente que lo toma con intención de autodescubrimiento, de reflexión personal y de mejora de ciertas situaciones de su vida, ¿no? Eso es una cosa que yo admiro muchísimo y que me dice mucho de las personas cuando me las cuentan, ¿no? Las recreativas molan un montón y está todo bien, ¿sabes? Pero bueno, a mí me interesan más las otras, pues porque sí, hay una intencionalidad de la persona, hay unas ganas de sanar, unas ganas de mejorar y de ser cada vez como una versión mejor de ti, ¿no? Así que eso lo admiro yo muchísimo en la gente. Y bueno, ya está. Que tenéis un disclaimer al final del episodio. Si estás por aquí de primera, por favor, escúchalo. Y bueno, y que mucha psicodelia este de 2026, muy sana y de calidad. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio, ya sabes, en un mes. ¡Hasta luego! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.